J.P. Cook, Historia e historiadores en el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica. Traducción de Ernestina de Champurrand y Ramón Iglesia. Capítulo 21. Los Estados Unidos. La historiografía en América empieza con las memorias de los padres peregrinos y en la Magnalia de Cotton Mather. El primer verdadero historiador fue el clérigo de Boston Prince, el cual en la primera mitad del siglo XVIII compiló una exacta y documentada historia de la Nueva Inglaterra. Pero como no había público para esa clase de obras, no fue continuada hasta más allá de 1630. Una generación después, el gobernador Tory de Massachusetts, Hodgkinson, describió las vicisitudes de la colonia hasta el principio de la Guerra de la Independencia. Después del Gran Conflicto, surgieron algunas buenas historias de los distintos estados y en 1805 los Anales de América fueron compilados por Abdiel Holmes. La Sociedad Histórica de Massachusetts fue fundada en 1791. La de Nueva York en 1811. Empezaron a aparecer biografías de los héroes de la guerra, siendo la principal La vida de Washington por Marshall. Ahora el presidente del Tribunal Supremo tenía valor por sus informes personales y la colaboración que le prestó a la familia del héroe. Pero era de una gran parcialidad y Jefferson lamentó la manera de tratar a su partido. Más popular y más elocuente es La vida de Patrick Henry, escrita por Wirth, y el resplandeciente retrato del famoso orador de Virginia continuó siendo admirado mucho después de haberse descubierto su deficiencia en lo que se refiere a hechos o juicios. El serio estudio documental de la historia de América fue iniciado por Jared Sparks, cuya primera tarea consistió en reunir los escritos de Washington. Las cartas ya publicadas se hallaban diseminadas en muchos libros y la gran masa de papeles no había visto nunca la luz. Al principio, la familia que proyectaba la publicación de una selección de papeles privados le negó el acceso a los tesoros de Mont-Vernon. Pero por consejo de Marshall, acabó cediendo. En 1828, Sparks visitó los archivos de Londres y de París. La obra, que apareció en 1838 y 1834 en 12 volúmenes, no solo reveló el carácter y la actividad del fundador de la República, sino que ofreció el primer relato detallado del periodo crítico de la historia americana. Su importancia fue inmediatamente reconocida. Guizot revisó una traducción francesa abreviada precediéndola de una semblanza singularmente brillante del héroe, mientras que Romer preparaba una edición alemana. Aunque la actividad de Sparks fue reconocida en todas partes, su modo de cumplir con sus tareas editoriales no se salvó de la crítica. Lord Mahon le acusó de suprimir paisajes que perjudicaban a ciertos funcionarios americanos y otros de alterar y pulir las cartas. La réplica de Sparks fue contundente. Comunicó a Lord Mahon que si suprimió ciertas cartas fue porque su contenido se hallaba reproducido en las que publicaba. A sus demás críticos contestó que como Washington dejó varios borradores de muchos documentos y en su vejez había revisado muchas de sus anteriores cartas, creía su deber imprimirlas en su forma definitiva. Su propia participación en la alteración del texto se había limitado a corregir los evidentes errores del copista. Si Sparks no era el editor ideal y se había equivocado al preferir los últimos borradores a los primeros, su rectitud se halla por encima de toda duda. Aunque fue la más importante de sus obras, el Washington es solo un tomo de una larga serie. A instancias del gobierno publicó 12 volúmenes ilustrando la historia diplomática de la Revolución y coleccionó los escritos de Franklin y del gobernador Morris. La biblioteca de biografías americanas, que contenía 60 vidas, muchas de ellas escritas por su propia pluma, abarcaba todo el campo de la historia de América. Sparks fue también un precursor en otro terreno. Su nombramiento para una cátedra de Harvard en 1839 señala el primer reconocimiento oficial de la enseñanza histórica en las universidades, y mucho antes del final de su vida se le llegó a considerar como el Néstor de los historiadores americanos. Aunque no es de ningún modo una figura preeminente, ocupa un lugar en la fila de los trabajadores abnegados que facilitan la tarea de sucesores más capaces. La historia de América se hizo mayor de edad gracias a Bancroft, que es quien tiene
más derecho al título de historiador nacional. El joven graduado de Harvard llegó a Europa. Los años de paz que siguieron las guerras napoleónicas oyó a Hegel, Schleiermacher, Savigny, Bloch y visitó a Goethe. De los historiadores el que más influyó sobre él fue Giren, algunos de cuyos escritos tradujo a su regreso. Aunque nacido en Massachusetts, era demócrata jeffersoniano. Entre comillas, la voz popular declaró en una alocución pronunciada el 4 de julio de 1826, abre comillas, es todopoderoso entre nosotros. Ese es nuestro oráculo. Lo reconocemos, la voz de Dios, cierra comillas. Su discurso sobre la misión del pueblo en el arte, el gobierno y la religión, pronunciado en 1835, es otro elogio de a la masa. Entre comillas, la verdadera ciencia política venera a las masas. Escuchad con reverencia la voz de la humanidad humilde. Cierra comillas. Con esta filosofía emprendió la composición de una historia de América, cuyo primer volumen apareció en 1834. Abre comillas, el espíritu de las colonias exigía libertad desde el principio. Los Estados Unidos tienen la primacía de la práctica y la defensa de la igualdad de los derechos del hombre. Cierra comillas. No había deuda ni ejército. La religión era libre, la inteligencia se veía estimulada por una incomparable universalidad. No hay una sombra en el cuadro y no menciona la esclavitud. Respiramos la jovial atmósfera de la época de Jackson. Los siglos que condujeron a este estado de perfección reclaman naturalmente su parte. El primer volumen relata los primeros viajes y colonizaciones y concluye con un estudio del puritanismo. Su único defecto era la intolerancia y esta fue defensiva y temporal. Los padres peregrinos no intentaban convertir a otros y solo se defendían contra los ataques. Abre comillas, no era más que una serie de nieblas sobre un espléndido río, cierra comillas. Sus leyes eran más moderadas, excepto con las faltas de las mujeres casadas. Los americanos podían recordar con orgullo esa edad de oro. El volumen fue naturalmente recibido con júbilo. Bancroft expresaba lo que pensaban los americanos de sí mismos y compartía la complacencia ajena a toda crítica y la confianza exuberante de un periodo entusiasta. Es imposible no sentirse conmovido por esta fe en el gobierno popular y en la Constitución americana. La obra también suscitó interés en el viejo mundo. Abre comillas, uno de mis más grandes pensamientos, cierra comillas, escribía desde Gotinga, el anciano Giren, abre comillas, es el haber ayudado en algo a la formación del historiador de los Estados Unidos, cierra comillas. Los volúmenes segundo y tercero que completan la colonización de América están escritos en el mismo tono de elogio clamoroso. Glorifica a Roger Williams como el enemigo de la coacción en asuntos de conciencia. George Fox y los cuáqueros están retratados amorosamente y defiende con energía la reputación de Penn. Bancroft odiaba todas las formas de dominación eclesiástica y declara con orgullo que la intriga eclesiástica no emigró del viejo mundo. La epidemia de la casa de brujas está narrada con disgusto, pero recuerda al lector que no duró mucho. Ahora como ya es el egoísmo del mal, se derrota a sí mismo y Dios gobierna los asuntos de los hombres, cierra comillas. Su discurso sobre el progreso del género humano, pronunciado en 1854, declara que el progreso es inevitable, garantizado por la esencia de Dios entre los hombres. Abre comillas, la providencia nunca reniega de la raza, nunca pisoteó una idea de la planta de un déspota. El mundo no puede volver atrás, cierra comillas. Al agradecer el autor el envío de un ejemplar de un segundo volumen en 1838, Carlyle le escribió, abre comillas, ciertas partes me recuerdan la Suiza de Johannes Müller, uno de nuestros más valiosos libros, pero su teorética nos satisface mucho menos. Es usted demasiado didáctico, cierra comillas. Carlyle no era el hombre más indicado para censurar la historia didáctica, sin embargo su crítica era justificada. La historia del libro es infantil y las cualidades que le conquistaron buen éxito hace 2 generaciones son precisamente las que más ofenden al gusto moderno, pero poseía un valor sólido y este aumentó
a medida que avanzaba la obra. Los americanos se sentían orgullosos de ayudar al historiador nacional con los recuerdos y documentos familiares. Examinó los archivos del Ministerio de Relaciones en Berlín. Pascual de Gallanos le ayudó en los archivos españoles mientras amigos y agentes trabajaban para él en La Haya, París y Viena. Tras un intervalo de 12 años consagrados a la vida política y a la Embajada de Londres, lanzó el cuarto volumen en 1852. Mientras 3 volúmenes hacían llegar el relato hasta 1748. Otros 7 estudiaban el conflicto con Inglaterra y la instauración de la independencia. No tiene dudas respecto a la justificación de la actuación americana y habla con gran severidad de la política británica. Abre comillas, las leyes penales de 1774, cierra comillas, declara, abre comillas, disolvieron el nexo moral entre los dos países. La Gran Bretaña declaró la guerra de libertad humana en Europa y en la misma Inglaterra la libertad se vio amenazada. Al levantarse en armas, las colonias dieron un golpe a favor del progreso del todo el género humano, cierra comillas. Inglaterra debía haber ofrecido la independencia a su vástago. Al alcanzar la mayoría de edad, una guerra antinatural y cruel, sin embargo le sucedieron grandes beneficios para ambos países. Con la paz Inglaterra renunció para siempre a su mala política. América por su parte estableció una distinción entre el gobierno británico y el pueblo. Subsistieron el respeto y el afecto hacia la madre patria. Había nacido una nación sin producir trastornos sociales. La Declaración de la Independencia, obra inmortal de Jefferson, expresaba los eternos principios de justicia y rectitud. El relato del conflicto con Inglaterra adolece de los defectos comunes a toda la historia patriótica. Su descripción de los colonizadores enfervorizados por la sagrada decisión de defender sus libertades no pasa de ser un sueño. La correspondencia a escritores más jóvenes demostrar qué poco entusiasmo se sentía por la lucha, qué corrientes eran las mezquinas envidias, qué próxima a perderse estuvo la causa. Los leales no fueron traidores, sino representantes de una convicción ampliamente difundida. En otro campo, no se reconoce en todo su valor la ayuda de Francia, mientras se exalta el papel de los voluntarios alemanes. Limita demasiado su atención a Nueva Inglaterra. Los últimos volúmenes suscitaron una acalorada controversia. Los descendientes de hombres que habían desempeñado un papel principal en la guerra publicaron panfletos para exponer la injusticia cometida con sus antepasados. Aunque Bancroft replicó enérgicamente, muchas de las críticas eran justas. La obra es discursiva, retórica, sentenciosa. Como introducción al relato de la ayuda alemana se remonta hasta la invasión de los bárbaros. Páginas de reflexiones triviales interrumpen la narración. Carlyle le dijo algo abruptamente que se ocupaba demasiado del origen de cosas ya bien conocidas. La obra, aunque no se completó hasta 1874, no pierde un momento de su sello original. Jackson siguió siendo su estadista preferido. Abre comillas, ¿sabe usted lo que digo al aludirlo en mis clases? Le preguntó Ranke cuando Bancroft era ministro en Berlín. Abre comillas, digo que su historia es el libro mejor que se ha escrito desde el punto de vista democrático, cierra comillas. Le dolió un poco por esta crítica, disfrazada de elogio, y observó que si había democracia en sus páginas se debía al tema, no al historiador. Pese a estos defectos de juicio y de ejecución, el libro era una obra notable. Fue el primer relato minucioso y coherente de la historia de las colonias americanas. Contiene una cantidad enorme de material original procedente de los archivos públicos y privados de ambos hemisferios. Conocía a John Adams, a Madison y a muchos otros actores de la historia. Entre comillas, todo historiador de los Estados Unidos, cierra comillas, declaró Most, abre comillas, tiene que apoyarse en los hombros de Bancroft, cierra comillas. Los últimos volúmenes denotan un gran progreso de la técnica. El curso de la producción era más lento, la investigación más amplia, el tono menos petulante. Los americanos habían aprendido por amarga experiencia que el nuevo mundo no se hallaba exento de las desgracias y las imperfecciones del viejo. En 1882, a los 82 años, Bancroft añadió 2 volúmenes acerca de la formación de la Constitución. Realizaba así una ambición muy antigua. Para ello, había visitado casi todos los archivos de los 3 estados y estudiado los informes de los ministros de Austria y Holanda, Francia e Inglaterra. El libro es un extenso homenaje a la grandeza y la bondad de Washington. Saluda a Madison como principal arquitecto de la Constitución y Hamilton recibe algo menos de lo que en realidad merece. Contempla la obra y la encuentra
buena por el orden, buena para la libertad, buena para la individualidad de cada ciudadano, una maravillosa mezcla de fuerza y flexibilidad. La obra termina con una ojeada, a las distintas circunstancias del viejo y el nuevo mundo. El primero sufriendo bajo una tiranía y en víspera de la revolución, el segundo entrando en la tierra prometida. Abre comillas, en América habría surgido un nuevo pueblo sin reyes, príncipes ni nobles. Eran más sinceramente religiosos, mejor educados, de una moral más pura, de mentes más serenas que los hombres que ninguna otra república anterior. En el feliz amanecer de su existencia habían elegido a la justicia como guía, cierra comillas. La idealización de la América puritana por Bancroft fue repetida por Palfrey, que escribió una historia de la Nueva Inglaterra hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia. Su admiración hacia de los colonizadores es demasiado grande y su agradecimiento por los servicios que prestaron a la libertad política demasiado profundo para permitirle ser crítico. Sin aplaudir la intolerancia religiosa le encuentra excusas, pero su libro es erudito, claro y exacto. Había profundizado en los archivos ingleses y ningún historiador de los que le precedieron había estudiado tan de cerca la acción recíproca de la vieja y la nueva Inglaterra durante las décadas críticas de la era puritana. Aunque menos popular que Bancroft, alcanzó un nivel más alto. El profesor Jameson ha afirmado que sus volúmenes constituyen la mejor obra individual sobre una de las partes del periodo colonial. Hildreth, que aunque escribió antes que Palfrey, posee el espíritu de una generación posterior, utilizó métodos más críticos. Su historia de los Estados Unidos fue escrita con el propósito expreso de templar las excesivas alabanzas que Bancroft había puesto de moda. Su objeto, comunica a sus lectores, era el de presentar, abre comillas, los retratos desnudos del prólogo de la segunda edición. De nuestros progenitores, cierra comillas. El resultado del experimento fue descrito en el prólogo de la segunda edición. Abre comillas, mi pretensión de reventar la burbuja de una edad de oro colonial de fabulosa virtud y pureza ha ofendido seriamente, en especial a Nueva Inglaterra. Cierra comillas. Declara con audacia que el periodo anterior a 1789 era en gran parte dominio del mito y sus escépticos volúmenes, como un frío viento norte, barrieron más que de una leyenda patriótica. Así, mientras Bancroft afirma que las brujerías de Salem constituyeron solo un incidente lamentable, Hildreth, que las relata con implacable minucia, ve en ellas la irrefutable evidencia de una sociedad casi salvaje. La segunda parte de su obra, que prosigue el relato de 1821, pisa terreno virgen y suministra el primer examen crítico a las primeras presidencias. Los historiadores americanos, como los políticos americanos, estaban divididos en federalistas y demócratas. El héroe de Bancroft era Hamilton. Tenía una triste opinión del hombre de tipo medio. Tuvo acceso a muy pocas colecciones oficiales o privadas y su estilo era pobre, pero su árida narración enseñó a los americanos que su historia debía estudiarse con el mismo espíritu crítico que la de los demás países. La investigación científica de la historia americana data de las dos últimas décadas del siglo XIX. El primer relato fidedigno de la colonización del continente americano apareció con la obra colectiva editada por Justin Winson, el famoso bibliotecario de Harvard. La historia narrativa y crítica de América empieza con un volumen sobre los aborígenes y examina las exploraciones y colonizaciones de razas europeas, terminando con la fundación de los Estados Unidos. El inmenso campo, la riqueza de nuevo material, la autoridad de los numerosos especialistas contribuyen a justificar la afirmación de que se trata de la más importante aportación a la historiografía americana. Los ensayos críticos acerca de las fuentes de información, las meditadas notas, las ilustraciones y los mapas bastan para dar importancia a la obra. Los capítulos más valiosos se cuentan los del editor, el mismo especialista en historia y cartografía de los comienzos de la colonización, Sir Clements Markham, relató la conquista del Perú por Pizarro y la emancipación de la América del Sur. Por otra parte, la historia de las colonias inglesas antes y después del conflicto con la madre patria es superficial e incoherente. La obra termina con un volumen misceláneo sobre la compañía de la bahía de Hudson, la exploración ártica, el Canadá bajo la corona británica y la América española. Es menos una historia narrativa que un compañero del estudioso, donde se resume la obra de todo un siglo sobre la colonización del Nuevo Mundo. Un ejemplo menos eficaz de cooperación se encuentra en la colosal compilación que debe su origen al rico californiano Hubert Howe Bancroft. Retirado en su madurez de un negocio publicitario, gastó enormes sumas
en la compra de libros y folletos, periódicos y manuscritos y en las copias en archivos locales. Mandó un ruso a Alaska y españoles a México. Fueron visitados los veteranos precursores tomándose por escrito sus recuerdos. De este modo se formó una soberbia biblioteca como base de un estudio exhaustivo de la América Central y Occidental. Con esos materiales, la historia de los estados del Pacífico fue compilada en 34 gruesos volúmenes por un cuerpo de auxiliares y revisada por el editor. Útiles para su riqueza documental, carecen naturalmente de las más altas virtudes de la literatura histórica. Pueden compararse con las guías de Bedecker y Murray, donde se suprimen el nombre y la personalidad del autor y en las que el lector busca datos escuetos. Empezando con los estados de la América Central, la obra sigue hacia el norte a través de México, Texas y California, hasta Oregon, Washington, la Columbia Inglesa y Alaska. Es lamentable que la tarea de utilizar la preciosa colección de fuentes haya sido confiada a una oficina literaria y revisada por un aficionado sin experiencia. Durante los últimos 20 años se han hecho varios intentos de historia general, siendo el más útil el de Schoening y Woodrow Wilson, mientras Hart ha editado un estudio colectivo. Las descripciones de la era colonial de Fiske han adquirido una poco frecuente popularidad. La admirable serie de estadistas americanos abarca el terreno con gran detalle, desde el principio del conflicto con Inglaterra hasta el final de la Guerra Civil. Casi todos son de gran valor, mientras algunos, como La vida de Clay por Carl Schurz, ofrecen un interés duradero. Pero la obra más valiosa sobre las primeras presidencias es sin duda el monumental estudio de Jefferson y Madison por Henry Adams, cuyos 9 volúmenes se basaron en prolongadas investigaciones en ambos hemisferios y presentan un lúcido testimonio de la política interior y exterior durante 16 años memorables. El estudio más importante acerca de los acontecimientos recientes es la historia de los Estados Unidos desde el Acuerdo de 1850 por James Ford Rhodes, que relata los años críticos de la lucha de la esclavitud con una serenidad y una imparcialidad que ningún otro americano ha alcanzado. Comparte la repugnancia de sus contemporáneos hacia la esclavitud y se alegra de su desaparición, pero no trata con dureza a los hombres que lucharon por su mantenimiento. Como Gardiner, Rhodes carece de la magia del estilo, pero los dos hombres son iguales por la amplitud de su comprensión. Los 2 primeros volúmenes describen la formación de la tormenta, los 3 siguientes estudian el conflicto e insisten en el hecho vital de que los combatientes no lo consideraron como una lucha entre la esclavitud y la libertad, y muchos norteños les importaban poco los esclavos, y mucha gente del sur, Lee entre ellos, estaba en contra de la esclavitud. El norte luchó por la conservación de la Unión, el sur por el derecho de secesión. Ningún hombre del sur ha ofrecido nunca un homenaje más cálido a la nobleza de Lee o al valor de Stonewall Jackson. Los estadistas son tratados con tanta generosidad como los soldados y saluda al mismo Jefferson Davis como a un digno enemigo. El retrato de Lincoln es una obra maestra de juicio y penetración. La obra enciclopédica de sus secretarios Nicolay y Hay había aparecido en 1890, pero la personalidad desaparecía bajo 10 compactos volúmenes. Rhodes lo despoja de la aureola de santo, le niega el genio militar y rectifica suavemente la exageración habitual acerca de sus facultades mentales, pero gana tanto como pierde. Se nos aparece más humano, más susceptible de ser amado, cuando lo vemos luchando con sus propias tentaciones y abriéndose camino en una selva erizada de obstáculos. Vio más claramente que nadie que la guerra debía declararse y llevarse a cabo como defensa de la Unión, no como un ataque contra la esclavitud. Haber seguido la orientación de los abolicionistas extremistas hubiera equivalido a atraer un desastre sobre las 2 causas gemelas confiadas a su custodia. En un principio, Rhodes pretendía proseguir su historia hasta 1884, cuando la elección de Cleveland demostró que las antiguas líneas divisorias habían desaparecido. Al acercarse a la meta,
reconoció que era inútil llegar tan lejos y decidió concluir en 1877 cuando la última elección presidencial en que se debatía la cuestión negra se ganó. Fueron reiteradas las últimas tropas y se permitió al sur que resolviese el problema negro a su modo. Los dos volúmenes finales que describen el periodo de la reconstrucción presentan una misma serenidad imperturbable. Es naturalmente severo con Andrew Johnson y Blaine, insiste en la ignorancia de Grant acerca de los deberes del estadista y califica a su gobierno como punto culminante de la corrupción. La obra señala una inmensa distancia cubierta para la erudición americana desde Bancroft. El tosco júbilo y la arrogancia nacional han desaparecido por completo y una generación más joven ha aprendido a respetar los móviles de hombres cuyas acciones condenan el mundo. Es también superior a Holst, que abandonó Alemania para trasladarse a América poco después de la guerra. La mayor parte de su historia constitucional y política está consagrada a la generación anterior a la guerra civil. La obra se interrumpe en 1856 y por lo tanto solo los dos últimos volúmenes compiten directamente con Rhodes. Al parecer no tenía rival y aún resulta útil por su abundante erudición, pero Holst es predicador a la vez que historiador. La esclavitud le pareció un pecado y sus monografías sobre Calhoun y John Brown están escritas con pluma de fuego. Dejando a un lado la polémica entre la centralización y los derechos de los estados, da un gran relieve al problema práctico de la esclavitud, haciendo de la historia política una generación, una lucha entre la luz y la oscuridad. Segundo, mientras los americanos empezaban a estudiar su historia nacional, Washington Irving volvía los ojos al viejo mundo. Aunque amaba a su patria, era esencialmente cosmopolita, feliz en todas las tierras y abierto a todas las influencias. Aunque menos historiador que ensayista y humorista, el Edison americano reclama un lugar en el desarrollo de la historiografía de América. Su carrera literaria empezó en 1809 con la Historia de Nueva York de Knickerbocker, un cuadro de la ocupación holandesa que unía la fantasía y la realidad, el humor y la sátira, y que entusiasmó a América. 2 años después se embarcó para Europa, donde permaneció 17 años. La publicación de su libro de apuntes, que contenía Rip Van Winkle, hizo de él un escritor predilecto en ambos mundos. Su amor a los viajes y a la aventura lo llevó a España en 1826 y 2 años más tarde publicó Una vida de Colón, basada en las colecciones de Navarrete y completada con investigaciones en Madrid y en Sevilla. Su obra fue el primer relato erudito acerca del gran descubridor, en idioma inglés y escrito con la gracia delicada en el habitual. En el habitual atraía tanto a los aficionados a la literatura como a los de la historia. Su popularidad fue tan grande que el autor compuso enseguida un resumen para anticiparse a los piratas americanos. La narración es tal vez un poco excesiva de color, pero es la visión que tiene un poeta de un gran soñador. Al año siguiente, Irving publicó la Crónica de la Conquista de Granada, que consideraba como la mejor de sus obras, así como atribuyó su historia cómica de la América holandesa a un anticuario imaginario, inventó un fraile español que relata la caída del reino moro. Pese a su marco fantástico, el libro contenía una sólida sustancia y estaba enriquecido por el gran conocimiento de Granada que tenía el autor. Le sucedió un tono de apuntes de la Alhambra, mezcla de estudios descriptivos y de cuentos que brindan lo mejor de su sensibilidad y de su humorismo. Viendo entre las ruinas captó el espíritu del lugar que está siempre ligado a su nombre. Abre comillas, es imposible contemplar esta deliciosa morada sin admirar el genio y la poesía de los que imaginaron este paraíso en la tierra. Merecían este hermoso país, lo conquistaron valientemente y lo gozaron generosa y amablemente. En todas partes advierto las huellas de su sagacidad, su valor, su urbanidad, su elevado sentimiento poético y su gusto elegante. Siento casi la tentación de decir que es el único pueblo que haya merecido el país y de rogar que vuelva de África lo conquiste de nuevo, cierra comillas. Irving regresó a los Estados Unidos en 1832, ya famoso, y fue nombrado ministro en Madrid 10 años más tarde. Renunció generosamente a su proyecto de una historia de conquista de México al saber que Prescott estaba trabajando sobre el tema. Entonces se consagró al estudio de Mahoma.
Aunque escrito rápidamente y sin pretensiones de investigación, su libro fue la primera biografía popular y obtuvo un éxito inmenso. Dedicó sus últimos años a una vida de Washington. No le gustaba la investigación y frente a las tareas más graves del historiador fracasa. El campo más superficial de lo novelesco y de la anécdota resulta incomparable. Su fama es firme como padre de la literatura americana y descubridor de la fascinación de España. Mientras Irving había arañado la superficie de la historia española, Prescott hasta llegó a los cimientos. Su residencia en Herbert es tristemente memorable por el terrible accidente que le privó de la vista de un ojo, dañando el otro en forma irreparable. La lectura le resultaba siempre difícil y a menudo imposible, pero su amor al saber era demasiado fuerte para que lo anularan las incapacidades físicas. Es curioso cuando se piensa en sus trabajos posteriores que su prolongada visita a Europa al salir de la universidad no incluyese un viaje a España. En aquella época se sentía principalmente atraído por la literatura francesa e italiana, y hasta que su amigo Ticknor dictó las conferencias acerca de la literatura española en Harvard en 1824, no se interesó por el país con cuyo nombre está ligado el suyo. Después de examinar distintos temas históricos, se decidió a escribir un relato detallado del reinado de Fernando e Isabel. Sus amplios medios económicos le permitieron formarse una magnífica biblioteca y obtuvo libros y manuscritos mediante el ministro americano en Madrid. Como tenía que leerle casi todo, necesitó 10 años de estudio antes de lanzar su obra en 1837. Que Washington Irving había roturado ya ese campo, los volúmenes de Prescott no sufrieron en la comparación con los de su brillante compatriota. Su esquema era más amplio, su erudición mucho más profunda, y su estilo, aunque era distinto, no resultaba inferior. La pugna de las distintas civilizaciones en el interior de la península, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la unión de Aragón y de Castilla en un fuerte reino, la personalidad de ambos monarcas, los comienzos de la Inquisición eran temas para hacer la suerte de un historiador. Pinta a Fernando como gobernante eficaz y prudente pese a su carácter frío y egoísta. Isabel es la heroína del libro, igualmente notable por su corazón y por su cabeza, una mujer perfecta con cerebro de hombre. Su única debilidad, la intolerancia religiosa, era defecto de su tiempo. Prescott habla de la Inquisición con una fuerza de sentimiento extraña en sus serenas páginas. Breste está libre, de todo prejuicio contra el catolicismo. Su Jiménez de Cisneros, aunque rígido, y despótico, es una figura atrayente. Colón, un héroe sin miedo y sin tacha. Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, un hombre de muchas virtudes, aunque capaz de traición. Además de estos retratos, el historiador se ocupa detenidamente de la administración, la literatura y las costumbres. Durante los largos años de preparación dudó con frecuencia de su capacidad para hacer justicia a un tema tan grande y puso también en tela de juicio la aptitud de sus compatriotas para interesarse en un relato minucioso. Esas dudas se desvanecieron inmediatamente. Daniel Webster declaró que un cometa había resplandecido de súbito en el mundo con todo su brillo. Pascual de Gayangos, el amigo y colaborador de muchos historiadores anglosajones, le hizo un cálido elogio a la Edinburgh Review, mientras Ford, autor del famoso manual, lo alababa en la Quarterly Review. Lord Holland lo calificó de la obra histórica más importante que se había escrito desde Gibbon. En Francia, Guizot y Mignet no escatimaron sus elogios. Traducida a varios idiomas, fue la primera obra histórica producida en América que gozó de renombre universal. El reinado de Fernando e Isabel merecía su reputación, aunque lo más brillante es sin duda la obra más sólida de su autor y nunca fue superada, reforzada con nuevo material en ediciones sucesivas. Su valor aumentó continuamente, en especial la tercera edición, aparecida en 1841, fue enriquecida gracias a los buenos oficios de Pascual Gayangos. Con la correspondencia manuscrita de los Reyes Católicos, descubriera al romperse la clausura de los conventos de Zaragoza. No todas sus partes son irreprensibles. El estudio de la política y la cultura árabe antes de la caída de Granada estaba ampliamente basado en las poco fidedignas investigaciones de Conde. El retrato de Isabel es demasiado color de rosa, aunque se parece más a la realidad que la déspota hipócrita de Bergenroth. Justin Windsor declaró que el retrato de Colón es excesivamente halagüeño. El retrato de la Inquisición acepta con demasiada facilidad a Llorente.
pero pocas obras escritas antes de 1840 requieren tan poca modificación como esta para servir de guía autorizado a los estudiantes de hoy. De Fernando e Isabel a las conquistas españolas en el Nuevo Mundo solo había un paso. Prescott utilizó auxiliares que copiaron manuscritos referentes a México y el Perú en las bibliotecas españolas. Gallangos le envió copias del Museo Británico y Calderón, el ministro de España en México, distinguido hombre de letras, reunió documentos in situ. De los 3 años empleados en la composición de la conquista de México, consagró más de medio al resumen de la civilización azteca. El esplendor del reino de Moctezuma, aunque envileció por los sacrificios humanos y otras brutalidades, suministró una brillante introducción a la historia de la invasión. La marcha de Cortés desde la costa y sus emocionantes aventuras constituyen el tema más interesante de todos los que abordó. La figura señera del conquistador domina todo el cuadro. Por muy crueles que fueran los conquistadores, el imperio que derrocaron lo era más aún. La conquista de México es el libro más popular de los que escribió Prescott. Atraía y atrae aún a todos los lectores jóvenes y viejos que aman las aventuras y lo novelesco por sí mismos. Las descripciones de marchas, batallas, del sitio de la capital ocuparon un puesto junto a las páginas de Macaulay y llegaron al corazón de todos los estudiantes. Algunos críticos censuraron que tratase con tanta indulgencia a los invasores, pero el historiador, aun condenando sus actos, se negó a reprocharle el no haberse adelantado a su tiempo. Entre comillas, no insultar nunca, escribió en su diario, abre comillas, es antihistórico, antifilosófico y poco caballeroso, cierra comillas. Siempre se mostraba parco en sus juicios. El libro fue elogiado por los católicos y por la justicia con que trataba su iglesia, mientras Quincy Adams declaró que resultaba difícil adivinar si el autor era católico o protestante, monárquico o republicano. El favorable juicio de Humboldt, abre comillas, el crítico más competente de mi obra tiene que afrontar, cierra comillas, le agradó sobremanera. La opinión de Irving, que estimaba inmediatamente después de la del Gran Viejo, fue de la misma índole. El mayor defecto del libro pasó inadvertido cuando la arqueología reveló los secretos de México azteca. La civilización de Moctezuma resultó mucho menos brillante de lo que Prescott, siguiendo a los cronistas españoles, había creído. La conquista de Perú era un tema menos atrayente. Pizarro es de menor talla que Cortés y hay menos excusa para sus perversas crueldades. Por otra parte, las guerras civiles entre los conquistadores destruyen la unidad dramática del relato. Se quejaba de su tema, tachándolo de ser de segunda clase, y hablaba de las disputas de los bandidos por el botín. En México sus simpatías estaban en conjunto con los españoles, en el Perú contra ellos. Una vez más, el resumen de la civilización indígena constituye la parte más floja de la obra, pues las investigaciones de Sir Clements Markham iban a revelar un mundo muy diferente. En 1842, Ford insistió con Prescott para que escribiera la vida de Felipe II, entre comillas un tema casi virgen, y el historiador hizo grandes preparativos antes de poder llevar a cabo su plan. Mignet le procuró copias de los documentos que estaban en París. Gallangos no solo escudriñó en los archivos de Londres y Simancas, sino que consignó que se le abrieran los tesoros de los Alba y de otras grandes familias españolas. La obra se inició en 1849 y los 2 primeros volúmenes aparecieron en 1855. La vida del monarca era la historia del mundo. El extranjero, la lucha con Inglaterra, la guerra de los Países Bajos, la derrota de los turcos, en el interior la rebelión de los moriscos, el reinado de la Inquisición, la tragedia de Don Carlos, era un tema digno de tentar a un historiador cuya fama recorría ya el mundo. La muerte de Prescott interrumpió el relato cuando había llegado a 1580, pero los 3 volúmenes constituyen un noble torso. Juzgando a Felipe según las ideas de su tiempo, encuentra posible perdonarle e incluso admirarle. Abre comillas, tiene usted por naturaleza un espíritu de juez, cierra comillas, escribió el vehemente Motley, quien confió a su mujer que el Felipe II de Prescott, abre comillas, era un retrato demasiado blando y excesivamente favorecido de tan odioso personaje, cierra comillas. Entre sus proezas, ninguna tan notable, como la de hacer plenamente inteligible al gran gobernante católico. Mientras estudiaba Felipe II, Prescott se interrumpió unos meses para narrar los últimos días de su padre.
Se le había insistido con frecuencia para que escribiera la historia de Carlos V, pero creía a Robertson lo suficientemente fidedigno para considerar innecesario un relato completo. Sin embargo, estaba dispuesto a completar a su predecesor con un estudio de la vida del emperador en el claustro. Había comprendido su verdadero carácter por los documentos que copiaron para él en Simancas y había utilizado sus materiales en el primer volumen de Felipe II, escrito en 1851, pero que no se publicó en 1854. Durante esos años, 3 historiadores descubrieron la verdad. Un archivero Simancas había escrito un relato acerca del retiro con largos extractos de los archivos. Su manuscrito fue comprado por el gobierno francés después de su muerte y enviado al Ministerio de Relaciones de París, donde yació abandonado hasta que hasta que Stirling Maxwell, después de una visita a Juste en 1849, lo utilizó para la vida conventual de Carlos V, que apareció en 1852. El éxito del libro estimuló a Millet y Gachard a continuar la pista. Los 3 fueron puestos a contribución para el relato escrito en 1855 por Prescott, quien sin embargo no añadió nada a sus investigaciones. Enriquecido con este enjundioso suplemento, el libro de Robertson entró en una nueva etapa de su vida. Los servicios prestados por Prescott no son difíciles de definir. Fue uno de los más notables entre los brillantes aficionados cuyas obras crearon un interés mundial por la historia durante las décadas centrales del siglo XIX. Le atraían más los aspectos concretos de la vida que las ideas. Poseía un auténtico talento para la narración majestuosa y sabía escoger temas que le permitiesen ejercer de lleno sus facultades. No siempre era crítico al utilizar las autoridades ni era un historiador filosófico interesado en la evolución social. Por otra parte, mientras Grote y Macaulay, Carlyle y Froude, Bancroft y Motley hacían de sus historias vehículos de propaganda política y religiosa, sus páginas están libres de culto a los héroes y de prejuicios partidistas. Se mantuvo apartado de la vida pública y no ambicionaba desempeñar papeles de moralista ni de profeta. Si esta reserva quita vitalidad a sus escritos, nos salva de la reacción que acompaña el descrédito de los nombres que un día fueron populares. Cuando Prescott llevaba ya varios años estudiando el retirado de Felipe II, supo que un joven compatriota suyo se ocupaba de la rebelión de los Países Bajos, lo estimuló a que continuara, le prestó material y anunció la publicación de su obra. La aparición del nacimiento de la República Holandesa en 1856 le satisfizo al comprobar que no se había equivocado. Nacido en Massachusetts, como Bancroft y Prescott, y Motley fue un niño imaginativo y precoz, y su futura importancia fue claramente prevista en Herbert por Wendell Phillips y Holmes. Habiendo aprendido el alemán en la escuela en la que Bancroft era maestro, decidió seguir su ejemplo. Entró en Gotinga, donde inició una amistad con Bismarck, que duró toda su vida. Y cuando ambos estudiantes marcharon a Berlín compartieron el mismo alojamiento. La acogida hecha a sus ensayos cuando regresó lo estimuló a emprender tareas de más alcance y decidió relatar el nacimiento de la República Holandesa. Abre comillas, no me decidí primero a describir una historia para luego buscar un tema. Este me ha arrebatado, me ha poseído, absorbiéndome en él. Cierra comillas. Salió para Europa en 1851 y se enfrascó en los archivos de Bélgica, Holanda y Alemania. Habló de su penetración en las subterráneas profundidades de infolios escritos en media docena de idiomas oscuros y tan tristes como un pozo de carbón, pero añadió que no había trabajado tanto tiempo bajo la tierra sin la esperanza de mejorar y perfeccionar a unas cuantas personas. Sobre todo había descubierto un carácter heroico, virtuoso y grande, a quien nunca había inspirado una ambición personal y que merecía un sitio junto a Washington. Se familiarizó con el teatro de su dama. Abre comillas, no salgo de ella, cierra comillas, escribía, hablando de la Plaza Mayor de Bruselas, abre comillas, porque es mi escenario. Aquí se produjeron tantas tragedias, tantos dramas majestuosos que me son familiares desde hace tanto tiempo, que tengo que imaginarme investido de una especie de propiedad sobre el lugar, cierra comillas. Tras 10 años de incesante labor, el libro fue publicado en Londres en 1856 a costa del autor. Como Prescott, el desconocido escritor conquistó la fama en un día.
En la Westminster Review, Freud declaró que la obra encontraría un lugar entre los clásicos históricos y que la descripción dramática, ningún historiador moderno, exceptuando tal vez a Carlyle, lo había superado. En su propio país se le colocó enseguida junto a Bancroft, Irving y Prescott. Este último rindió un cálido homenaje público a la obra que tan generosamente había estimulado. Guizot escribió una introducción para la traducción francesa y el archivero general de Holanda dirigió la edición holandesa. La elección del tema fue por sí sola un golpe maestro. Una de las grandes crisis de la historia, uno de los principales capítulos en el desarrollo de la libertad moderna, había sido abandonado a los hombres de letras. El tema de Motley superaba incluso a los del mismo Prescott por su intensa pasión y su irresistible encanto. Las investigaciones en las que se basó la obra eran vastas y profundas. Pocas producciones de la era de los dilettanti se fundan tan ampliamente en los documentos contemporáneos. Abre comillas, acudo día tras día a los archivos, cierra comillas, escribía a Holmes. Abre comillas, aquí me quedo entre las ratas de biblioteca. Mis colegas, alimentándome de esas mohosas hojas de morera con las cuales tejeremos después nuestra seda. Significa algo el ver las auténticas firmas autógrafas de hombres como Guillermo de Orange, Egmont, Alejandro Farnesio, Felipe II, el cardenal Granfela y todos los demás, cierra comillas. La obra reveló a uno de los más grandes escritores del siglo, libre de la magnilocuencia de Frankfurt y de la rigidez de Prescott. Representa el punto culminante de la literatura histórica americana. Las grandes escenas del relato, desde la muerte de Egmont y de Horn a la defensa de Leyden, el asesinato de Guillermo el Taciturno, cuentan entre los más nobles pasajes de la historia inglesa. Era un maestro en la pompa y el color, y su amigo de toda la vida, Oliver Wendell Holmes, lo comparó con Rubens. Motley penetró profundamente en las luchas que se proponía relatar. Le habló a su padre de su satisfacción, al entre comillas caer con toda mi alma sobre Alba y Felipe, cierra comillas. Entre comillas podemos felicitarnos, escribió Prescott al aparecer el libro, abre comillas, de que estuviera reservado a uno de nuestros compatriotas el contar la historia de esa memorable revolución, que en tantos aspectos se parece de modo notable a la nuestra, cierra comillas. Motley consideraba la rebelión de los holandeses como todo americano de su generación consideraba la revuelta de las 13 colonias. Era una lucha por la libertad, una guerra sagrada, un conflicto entre la luz y la oscuridad. Felipe es el malvado, Alba un sanguinario agente, Guillermo del Taciturno el heroico paladín de la libertad que vive y muere por su pueblo. El catolicismo simbolizado por la Inquisición es la religión de los esclavos y los fanáticos, el protestantismo la fe de los hombres libres. Tan apasionado partidismo, natural hace medio siglo, resulta extraño al temperamento más frío de nuestros días. Incluso en los instantes de su aparición, Guizot, a pesar de su firme protestantismo, censuró suavemente su parcialidad, añadiendo que esa era tan evidente que no corría el riesgo de hacer daño. Prescott le reprochó haber tratado con demasiada dureza a Felipe. Kirvin de Lettenhof y otros escritores católicos han derribado a más de un héroe de Motley del pedestal, en lo que había encumbrado. Los mismos historiadores holandeses capitaneados por Freund y Bloch contemplan a sus antepasados con una mirada más crítica que la de su paladín americano. Disfrutamos de las ardientes páginas tanto como nuestros padres, pero la magia de su autoridad se ha roto para siempre. El plan abarcaba la guerra de independencia hasta el reconocimiento de la República de 1648. La primera parte acababa de aparecer cuando emprendió la historia de los Países Bajos Unidos. Abre comillas, mi esquema es muy amplio y me falta un héroe central que dé unidad, sangre y carne a la escena. Temo que sea más aburrida y menos dramática, cierra comillas. Inglaterra entró en la lucha y los Países Unidos consiguieron paralizar el poder de España, pero la suerte de las provincias sublevadas osciló largo tiempo en la balanza. Farnesio era un enemigo temible y los protestantes sufrían la pérdida de su amado jefe. Mauricio era mejor soldado que su padre, pero carecía de instinto político y de encanto personal. Si el libro es la fuerza menos popular que su predecesor, no se debe al historiador en modo alguno. Exploró por primera vez la política extranjera de los últimos años de Isabel, cuya fama no salía muy bien parada de aquel proceso.
Los dos primeros volúmenes apenas cedían en interés a los anteriores, pero el tercero y el cuarto estaban llenos de intrigas diplomáticas. Abre comillas, no sé si mis dos últimos volúmenes son buenos o malos, cierra comillas, escribió. Abre comillas, solo sé que son verdaderos, pero esto no los hace a la fuerza divertidos, cierra comillas. Había esperado llegar a la guerra a los 30 años y la vida de Barneveld era más bien una digresión que una continuación. Ya no se trataba de la lucha entre Holanda y España o de Ginebra contra Roma, sino de una escuálida historia de las discordias domésticas. Descubrió en La Haya las cartas autógrafas de Barneveld, durante los últimos años de su vida, escritas con una letra tal que nadie había intentado jamás leerlas. El descubrimiento de ese tesoro fue la base de su trabajo. Le encantó hacer justicia a un hombre demasiado poco conocido, al que calificó de primer ministro del protestantismo europeo. Su creencia de que podría manejar tan discutido tema con mayor imparcialidad que los compatriotas de Barneveld resultó errónea. Su ardiente amor por la libertad y su inclinación al culto hasta los héroes lo convirtieron de nuevo en un partidario entusiasta. Como unitario, defendía a los latitudinarios contra los calvinistas. Cada partido pretendía representar la religión nacional. De las 7 provincias, solo 2 eran arminianas. Por esto, Barneveld pidió para tomo posesión de unas iglesias, reunió su cuerpo de mercenarios. Para cada provincia el derecho de determinar su culto oficial. Cuando Mauricio tomó posesión de una de las iglesias, reunió un cuerpo de mercenarios. El Statuder estaba apoyado por los Estados Generales y se ejecutó a Barneveld después de un proceso simulado. Convencido de su patriotismo y simpatizando con su hostilidad contra un férreo calvinismo, Motley lo saluda como un patriota y un mártir, mientras Mauricio aparece como un cruel soldado que precipitó en el cadalso a su inocente rival. Mientras los primeros libros habían sido acogidos entusiásticamente en Holanda, el Barneveld suscitó duras críticas. Groen van Priesterer, el editor de la correspondencia de Orange, redactó una voluminosa réplica. La obra, que parecía aguizó una gran defensa histórica de la libertad religiosa y política, era considerada por el historiador calvinista como un insulto a la memoria de un héroe nacional. Compara la afirmación de Motley del valor político del calvinismo con su desprecio por su fe y su filosofía. El unitario, añadía, no se preocupaba de la religión evangélica. La muerte de Barneveld no fue obra de Mauricio, sino del pueblo que se levantó para defender la religión bíblica contra el falso cristianismo de Arminio. Mauricio se limitó a defender la Iglesia reformada y la autoridad del gobierno central contra los ataques. No deseaba la muerte de Barneveld, aunque pudo muy bien evitarla. Es evidente que Motley trata con cierta injusticia al Statuder. Pero Mauricio no era inocente como sugiere Groen. Barneveld, declara Bloch, pecó por obstinación, terquedad e intolerancia, pero su ejecución fue un asesinato judicial. Entre comillas, ambas partes eran culpables, pero el partido dominador cometió el pecado más grande, cierra comillas. 3 años después de la publicación de su último libro, Motley murió. Aunque no había realizado todo su propósito, lo hecho bastaba para inmortalizar su nombre. Estableció para siempre la importancia de la lucha de los Países Bajos contra España. Ningún historiador americano le alcanza en intensidad de convicción y de expresión, pues su entusiasmo por la libertad fue la pasión de su vida y hace sentir a los lectores que la civilización de hoy se apoya en las luchas y los sacrificios del pasado. A diferencia de Prescott y Motley, Parkman conquistó la fama lenta y difícilmente, como otros miembros de lo que Wendell Holmes llamaba la casta de los brahmanes de Nueva Inglaterra. Nació en Boston y se educó en Harvard. En la escuela devoraba las novelas de Fenimore Cooper. Su interés por la lucha entre Francia e Inglaterra a causa de la América del Norte empezó en el colegio y durante las vacaciones visitó los campos de batalla. En 1843, a los 20 años, consagró su vida a la obra, que no vería terminada hasta 1892. Visitó las tribus indias salvajes del noroeste, viviendo varias semanas en una aldea Sioux.
Contó sus experiencias en su primer libro, La Ruta de Oregón, el cual, a pesar de su espontaneidad y sus pintorescas descripciones, atrajo poco la atención. La conspiración de Pontiac, con la que debutó como historiador, apenas tuvo mejor suerte. La expulsión de Francia del Canadá después de la victoria de Wolfe fue seguida por una sublevación india en 1763. Pontiac fue el último gran jefe y con su derrocamiento los indios canadienses desaparecen de la historia. El conocimiento que poseía Parkman del teatro de la guerra y de las tribus supervivientes facilitó reconstruir la vida y la organización de sus antepasados. Algunos jueces autorizados se vieron sorprendidos por el estilo fogoso y el evidente dominio del material, y la falta de estímulo no le desvió de cumplir hasta el final la tarea que se había impuesto. Pero durante 10 años estuvo demasiado enfermo para emprender trabajos muy asiduos. Las dificultades sufridas en su estancia entre indios habían minado su salud, y sus ojos no le eran mucho más útiles que a Prescott los suyos. La conspiración de Pontiac fue un apéndice más bien que una introducción a la obra primordial de su vida. Mientras la lucha última entre Wolfe y Montcalm era familiar a todo el mundo, la historia de la colonización de Canadá por los franceses permanecía ignorada. Los pioneros de Francia en el Nuevo Mundo relataba el establecimiento hugonote en la exploración de Cartier por el San Lorenzo de la fundación de Quebec por Champlain. 2 años más tarde, un volumen sobre las misiones de los jesuitas reveló el sublime fervor de hombres que sufrieron indecibles torturas y dieron su vida en un esfuerzo por arrancar a hurones e iroqueses a su total salvajismo. Ningún volumen de la serie es más emocionante que este en que un libre pensador puritano rinde homenaje a los misioneros católicos. El tercer estudio fue dedicado al audaz intento de La Salle para unir el Canadá a las bocas del Mississippi mediante una línea de fortificaciones francesas y cercar así las colonias inglesas, y el cuarto, el antiguo régimen en el Canadá, que presentaba un cuadro sombrío de la administración francesa. Un quinto tomo describía la obra de Frontenac, el más grande y fuerte de los gobernadores, figura central de toda la obra y héroe predilecto del historiador. El relato llegaba hasta 1701, pero en vez de proseguirlo, Parkman, que estaba envejeciendo, pasó por alto medio siglo para alcanzar la dramática lucha entre Montcalm y Wolfe. El heroísmo de los dos jefes y la grandeza del desenlace daban al conflicto un carácter épico. Pudiendo acabó llenando el vacío con medio siglo de conflicto. Su reputación se abría paso lentamente y cuando Fiske, en una conferencia dictada en Londres en 1880, lo calificó de primero entre los historiadores americanos, su nombre apenas era conocido del público inglés. En realidad, entre los historiadores americanos no hay quien le supere. Roosevelt le dedicó su conquista del oeste. Abre comillas, aquellos de nosotros que han pasado mucho tiempo en la frontera comprenden que sus obras deben servir de modelo para el estudio histórico de la fundación de nuevas comunidades, cierra comillas. El profesor Hart lo llamó el más grande de todos los escritores que han hecho de América su tema. Goldwin Smith lo comparó con Tácito. Su tema, aunque de interés menos general que la monarquía española o la república holandesa, tenía enorme importancia y un interés inagotable. Constituía realmente el propósito del drama de la Revolución. Las colonias fueron impotentes para expulsar a los franceses, pero la eliminación de Francia hizo posible la rebelión contra Inglaterra. Las investigaciones de Parkman en los archivos de América y de la Europa fueron concienzudas. Conocía todos los rincones del escenario donde se había representado el drama. Trabajaba con excepcional corrección y estaba completamente libre de todo partidismo, aunque los canadienses franceses declararon que los había tratado de modo injusto. Su conocimiento de los indios procedía de la vida, no de los libros. Su estilo, algo florido en los comienzos, adquirió fuerza y sencillez, y sus pasajes descriptivos cuentan entre los mejores de la literatura americana. Su temperamento marcial lo capacitaba para relatar libros y aventuras. Durante toda la vida conservó una profunda admiración por los hombres fuertes y la acción enérgica. Solo una voluntad de hierro pudo sostenerle a través de sus pesadumbres, y en sus libros no se advierte la huella del enfermo. Odiaba la debilidad, despreciaba a los abolicionistas y no creía en la democracia.
entre comillas, muchos rasgos de su mente y de su carácter, cierra comillas. Dice Farham, su amigo y biógrafo, abren comillas, eran los de un soldado. Le gustaba la lucha por sí misma y por la energía, el valor y la fuerza en ella indispensable, cierra comillas. Nunca perdonó a los cuáqueros que se negaran a luchar contra los indios. Ansiaba tomar parte en la guerra civil, pero no le faltaron oportunidades de mostrar su valor desde su propia biblioteca. No existe en la historia de las letras figura más heroica. Cuando Parkman dejó de escribir, una nueva estrella ascendía ya en el firmamento histórico, sin poseer la habilidad literaria de sus predecesores. Mahan ha conquistado una fama mundial y los efectos de su obra se han hecho sentir mucho más allá de los límites de los círculos cultos. Al ser nombrado lector en la Escuela Naval de Newport, comprendió pronto que no se había investigado nunca seriamente la influencia del poder naval. El abandono de los más amplios aspectos de la historia naval se notaba particularmente en Inglaterra, la más grande de las potencias marítimas. La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783, publicada en 1889, empieza con una discusión sobre las condiciones que afectaban al poder marítimo: posición geográfica, conformación física, extensión del territorio y población, las características del pueblo y el gobierno del Estado. El mar en sí es un amplio camino real, o mejor, un vasto terreno comunal. Durante más de 2 siglos de historia, la historia de Europa, ha sido en gran parte una lucha entre las potencias occidentales por el dominio del mar. Empezando su estudio con la guerra holandesa de Carlos II, insiste en señalar hasta qué punto los intereses comerciales de Inglaterra se hallaban comprometidos en la guerra de sucesión española, de la cual Inglaterra surgió como potencia mediterránea, con Gibraltar y el puerto de Mahón. En la Guerra de los 7 Años, el éxito de Wolfe hubiera sido imposible sin la flota, que abrió el San Lorenzo y evitó la llegada de los esfuerzos procedentes de Francia. La importancia del poder marítimo se ve aún más destacada por la Guerra de Independencia Americana. Choiseul había florecido, había florecido la flota francesa que, unida a la española, casi igualaba a la de Inglaterra. Por culpa de ellas no consiguieron los ingleses dominar el litoral atlántico, siendo por lo tanto incapaces de afrontar con eficacia la rebelión. Finalmente, la presencia de Grasse en Chesapeake condujo a la capitulación de York y virtualmente al fin de la guerra. El resonante éxito del libro estimuló al autor a proseguir su obra. En 1892 apareció un segundo trabajo que relataba la historia de las guerras napoleónicas, que, según demuestra, fueron una guerra comercial para Inglaterra. Defiende a Pitt contra los ataques de Macaulay, pues comprendía que el dominio del mar era la clave del problema, y con Trafalgar lo peor había pasado. Abre comillas, esos barcos lejanos, batidos por la tormenta y de los que nunca se preocupó el gran ejército, se erguían entre él y el dominio del mundo, cierra comillas. El sistema continental ideado para arruinar a Inglaterra infligió a Francia un daño mucho mayor, pues las reales órdenes inglesas, juntas con los decretos de Berlín y de Milán, a los que sirvieron de respuestas, contribuyeron mucho a destruir el tráfico neutral, perjudicando así más a Francia por ser la que más necesitaba sus servicios. Después Mahan volvió su atención a la figura más grande de aquellos años azarosos. Abre comillas, el único hombre que resume y encarna la grandeza de las posibilidades brindadas por el poder marítimo, el hombre en quien el genio y la oportunidad se unieron para personificar en él a la Marina de la Gran Bretaña, cierra comillas. La novedad del libro, que contenía poco material desconocido, estaba en el examen y la explicación de las proezas de Nelson. Demuestra que su fuerza estaba en la prontitud de acción, que no era el fruto de brillantes improvisaciones, sino una profunda deliberación antes de la batalla. Su principal objeto era medir la obra de un hombre, entre comillas, cuyo nombre sugiere no solo una personalidad o una carrera, sino una gran fuerza. Pero también deseaba revelar al hombre en sí y dejarlo aparte de su gloria. En la enconada controversia respecto a su modo de tratar a los republicanos de Nápoles, defiende con gran energía su conducta. Entre comillas, partícipe de nuestra debilidad humana, nos ha legado un tipo de abnegación sincera que nunca perecerá, cierra comillas. La cuarta obra sobre la influencia del poder naval está consagrada a la guerra de 1812, motivada por las medidas que tomó Inglaterra durante la terrible lucha con Napoleón.
El valor de la obra está realzado por el estudio de la cadena de causas que condujeron al conflicto. Señala que el pueblo inglés se hallaba convencido del derecho, así como la necesidad de reclutar a sus nacionales para el servicio allí donde se les encontrara, que la Gran Bretaña estaba comprometida en una lucha desesperada y que era esencial que para el triunfo el abandono de las leyes convencionales. Por otra parte, América estaba en su derecho resistiéndose a unas medidas que agraviaban y perjudicaban. Los escritos de Mahan deben su importancia al nuevo aspecto desde el cual presenta hechos ya familiares. Trae a la luz pocos acontecimientos nuevos y la discusión técnica resulta a veces algo tediosa para el lector profano. Ocasionalmente, quizás, insiste demasiado sobre la contribución del poder naval a la determinación de un resultado concreto a expensas de otros factores. Sin embargo, aunque no es el primer estudioso diligente de la historia naval, fue el primero en comprender sus significados más amplios y en hacerla interesante para el lector no profesional. Se le puede presentar con justicia como fundador de una escuela, ya que el estudio del poder naval se está llevando a cabo con vigor en el Viejo y el Nuevo Mundo. Por otra parte, sus escritos poseen una importancia política a la vez que histórica. Luchó por hacer ver a los Estados Unidos la importancia que tenía el desarrollo de su flota. Su primer libro demostró cuánto debía la independencia americana a los buques franceses y españoles. La biografía de Farragut recordó la participación de la flota en la victoria del norte. No es ningún secreto que sus obras impresionaron profundamente al emperador de Alemania tanto como a los directores de la política británica. Así, una vez más, un historiador ha contribuido a hacer la historia a la vez que la relataba. La generación actual de historiadores americanos se ha limitado casi por completo a su propio país. La era de los brillantes aficionados ha pasado ya. El estudiante serio va ahora a Berlín y Leipzig para aprender la técnica de su profesión. Los historiadores contemplan el periodo colonial sin que los deslumbre, mientras reconocen plenamente el noble carácter del gobernador Hutchinson y las firmes convicciones de los leales. Charles Francis Adams ha escrito con severidad acerca de la intolerancia religiosa del entre comillas periodo glacial de la historia de Massachusetts y con escaso respeto sobre la escuela entre comillas filiopietista de Bancroft y Palfrey. Las ocasionales arremetidas contra Inglaterra que desfiguraban los escritos de Lodge son ahora la excepción. Desde el punto ventajoso de Wisconsin, Turner ha descrito la colonización del oeste medio. Si la aportación de la literatura mundial es más pequeña, las ganancias de la ciencia son en cambio más sólidas y duraderas. Fin del capítulo 21.